Santiago, ¿cómo están ustedes? Bien. Sí, qué bueno. Cada año cuando nosotros empezamos el ministerio, yo sentí muy desanimado en los veranos. Dije, ¿qué pasó? La asistencia es la mitad de lo normal. Pero ya nos acostumbramos y sabemos que es muy normal aquí en Coyhaique, en Chile en particular, estar tomando como un mes a veces de vacaciones, estar viajando, cosas que no son comunes en mi país, pero ya nos acostumbramos y ya no nos entristecemos para eso. De hecho, hasta cambiamos la fecha del aniversario de la iglesia, porque la iglesia se empezó el 10 de febrero y cada año nosotros queríamos hacer un día grande para celebrar, pero después no llegaba casi nadie en el aniversario y yo decía, qué pena. Pero ahora está en marzo y como les dije, es muy parecido a uno de esos domingos, back to school, volviendo a clases. Y es así, porque ya han pasado meses a veces sin algunas familias, pero para principios de marzo están todos de regreso y tenemos que empezar a poner más sillas porque faltan sillas y qué bonito va a ser volver a encontrarnos todos juntos. Ok, vamos a ir al Santiago, capítulo 5, versículo 13, para seguir nuestra serie de este libro precioso. Versículo 13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que no seáis sanados, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nosotros tenemos esa práctica, esa disciplina tan poderosa en nuestras manos de lo que es la oración, Señor. Pedimos que tú obres en nuestros corazones, enseñándonos, desafiándonos espiritualmente para vivir nuestras vidas conforme a las enseñanzas de tu palabra. Te pido, Señor, que vayas guiándonos, que me ayudes a decir solamente lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el nombre de Jesús oro. Amén. La historia presenta a Jacobo. Bueno, en realidad ese libro se llama Santiago, ¿cierto? Pero si tú te fijas en el primer versículo, dice Santiago, siervo de Dios. Y esa palabra, Santiago, es la palabra Jacobo, ¿sí? Solo que a través de 2 historias distintas y lingüísticas, eventualmente Jacobo llegó a ser Yago, ¿ya? I-A-G-O, Yago, y después juntando un San, Yago, llegó a ser Santiago, y de ahí tenemos esa palabra, Santiago, ese nombre. Pero la persona que nosotros conocemos que escribió ese libro es Jacobo, ¿sí? El Señor inspirando las palabras que escribió. El Jacobo era pastor de la iglesia en Jerusalén, y sus contemporáneos lo apodaron como Jacobo el Justo. Jacobo el Justo. Pero un autor historiador en los 300, se llama Eusebio de Cesarea, él relata como también él tenía otro sobrenombre. Quizás lo han escuchado. Yo llevo muchos años escuchando esa historia. El otro apodo de Jacobo fue rodillas de camello. Rodillas de camello. Y ese apodo viene de los años 300 refiriendo a Jacobo. Porque él pasaba tanto tiempo de rodillas en oración que se le formaron callos en sus rodillas.
Y ahora, lo que estoy diciendo no es información bíblica, es algo que uno puede leer en la historia, así que no lo tomes, sí, la Biblia dice que tenía rodillas de camello, no. Sus rodillas, por ende, llegaron a parecerse como las ásperas rodillas que tiene un camello. Así que cuando Santiago escribió acerca de la oración, no solo aquí en este texto, sino también en otros. En el capítulo 1, cuando nos habla de pedir a Dios sabiduría. En el capítulo 4, donde dice, no tenéis porque no pedís. Pedís, pero pedís mal, así que no recibís lo que pedís. Nos enseñó mucho de la oración. Y aquí también este pasaje nos habla de la oración. Y cuando él lo hizo como un hombre que practicaba lo que predicaba. Dios dijo, voy a inspirar versículos sobre la oración y lo voy a hacer por medio de rodillas de camello. Eso es lo que el Señor hizo. Él no hablaba de la oración como en teoría, como a veces sucede. Una persona quizás intelectualmente entiende lo que es la oración y escribe libros sobre eso o da charlas sobre eso, pero a veces lo que menos hace es orar. Yo recuerdo hace años escuché de un pastor que dijo, ¿sabes lo mejor que puedes hacer para tu vida de oración? Orar. Orar. Entonces Santiago nos habla como un hombre de rodillas. Y en este pasaje el Espíritu Santo quiere enseñarnos una verdad clara, que la oración tiene poder. Primero, la oración es la respuesta correcta en toda circunstancia. Miren en el versículo 13, no como un último recurso, sino un primer auxilio. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En el versículo 12 nos habló acerca del uso correcto de la lengua. Y ahora nos enseña lo que es el uso correcto, no el uso incorrecto, como nos decía en el versículo 12. Cuando nosotros estamos afligidos, puede ser nuestra tendencia mirar o hacia adentro o hacia alrededor. Nosotros, si pasamos afligidos, pensamos, ¿qué tengo que hacer para que esto sea mejor y más soportable? ¿Qué tengo que hacer para sacarme adelante? O lo otro que hacemos es hablar directo con amigos, hermanos, familiares, consejeros. Ahora, es una cosa muy buena esto, hablar, compartir entre nosotros. De hecho, esta semana un amigo me escribió y me pidió oración y me dijo, estoy desanimado. Entonces estuvimos hablando, estoy orando por él. Eso es muy bueno y es importante. Sí. Pero Dios nos llama a mirar hacia arriba. No adentro, no alrededor, sino a orar. Como primera prioridad nosotros debemos orar. De hecho, la Biblia dice orar sin cesar. Y eso, hermanos, yo entiendo que no podemos orar 24 horas al día, o si no, no podríamos trabajar, no podríamos conversar con gente, no podríamos predicar, porque, bueno, los hombres por lo menos no podemos hacer dos cosas a la vez. Pero lo que sí sé que debemos hacer, los hombres están haciendo así, y las damas así, porque saben. Nosotros, hermanos, lo que sí debemos tener la oración siempre en el punto de la lengua. Y aunque no se está moviendo nuestros labios, aunque no están cerrados los ojos, sí podemos estar hablando con Dios. Sí. Y la oración debe ser un reflejo para nosotros. La gente que se ha entrenado en deportes de combate, a veces tienen reflejos que pueden ser hasta peligrosos. Uno le pone la mano ahí en el hombro y ellos responden así como listo para pegarte. ¿Sí? Es un reflejo. De hecho, he conversado con policía en Estados Unidos y me han dicho que les enseñen a ellos a tener un reflejo, que si hay alguna situación que amenaza la vida, en un momento así su arma está.
está lista para disparar. Es un reflejo para ellos. Y yo creo que, hermanos, nosotros necesitamos desarrollar un reflejo de oración. Y de esta manera estar orando sin cesar. ¿Sucedió algo bueno? Ora, agradece a Dios. ¿Estás ansioso? Echa esa ansiedad sobre Él en oración. Él tiene cuidado de ti. ¿Estás triste? Derrama tu corazón a Él. Dile. Ante cualquier situación, nosotros necesitamos responder con oración. ¿Estás afligido? Ora. Dice el versículo, cuando estamos alegres, nosotros debemos alabar. Eso es lo que debemos hacer. Si estamos afligidos, hay una tendencia de alejarse de Dios. Si estamos alegres, hay una tendencia de olvidarse de Dios. Ya no le necesitas porque todo te está yendo bien. En nuestras mentes corruptas, a veces pensamos o actuamos como si fuera así. Pero Dios dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos o alabanzas. La oración no es solo para crisis, tampoco es solo para emergencias. Es la respuesta apropiada, tanto en el dolor como en el gozo. Leamos los versículos 14 y 15. Saben que ayer estuve en mi casa Henry y yo creo que él está viendo en vivo. Me dijo que iba a estar viendo en vivo. Y él me dijo, pastor, necesito que me responda algo. Empezó a buscar y buscar y buscar. Y yo no sabía qué iba a buscar en la Biblia. Dije, a veces Henry tiene las preguntas difíciles. Y llegó a Santiago 5. Y ahí ya supe lo que me iba a preguntar. Y yo ni miré su Biblia y ya sabía que me iba a preguntar por los próximos versículos. Y me dijo, pastor, ¿qué va a decir usted mañana? Y yo le dije, ¿quieres saber lo que voy a decir? Voy a decir, ¿por qué no escogí Filipenses como serie? No, es una broma. Pero estos son versículos que él desde el inicio de Santiago se ha preguntado, ¿y qué va a decir el pastor cuando llega ahí a estos versículos? Bueno, ha llegado el momento. Qué malo, está mala la señal. Termina, no lo va a ver. No. Ok, vamos a leer los versículos 14 y 15. Dicen así. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aunque a lo largo de la historia, hermanos, ha habido abusos y hasta fraudes usando a estos versículos. Sin embargo, los creyentes que tomamos en serio la Biblia, no rechazamos un pasaje porque otros lo hayan usado mal. Nosotros creemos que lo que se describe en estos versículos es una práctica bíblica válida. ¿Ya? Cuando alguien está enfermo, y entendamos que eso no está hablando de un estornudito, un resfrío común, sino que estamos hablando de una enfermedad seria. Cuando alguien está enfermo, puede llamar a los líderes de la iglesia, y no sé si ustedes se fijaron, pero está la palabra llamar está conjugado en el tiempo imperativo. En el versículo 14 dice, llame a los ancianos de la iglesia. Esto significa que eso no nace de los papás del enfermo, no nace del hermano de los enfermos, tampoco es el pastor que lo dice. Eso es algo que está en la persona, deben hacer de ellos. ¿Ya? Dice que puede llamar entonces a los líderes de la iglesia para que oren por él o ella y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora quizás te preguntas cómo se ve esto en la práctica. Yo solo he participado una vez en esto y fue en nuestra iglesia en California, en Pomona. Había una señorita enferma por años que probablemente haya tenido algún tipo de enfermedad autoinmune y nunca se podía saber qué era lo que ella tenía. Y tenía muchos problemas, así que nació de ella practicar lo que dice este texto. Entonces ella llamó al pastor y los líderes de la iglesia durante una reunión, se acercaron y pusieron sus manos en ella y oró por su sanación. Y mi pastor tomó un poco de aceite de oliva, lo puso así como en su dedo y le puso así en su frente,
y le ungió con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ojo con esto, nosotros no creemos que el aceite tenga algún poder místico. Han habido charlatanes que yo mismo los he visto en la tele que tienen como un frasquito de aceite y dicen, este aceite viene del olivar, de al lado de donde se crió Jesús. Y este aceite puede sanarte de cualquier enfermedad. Solo tienes que mandar tu semilla de fe. Mándanos 1 millón y te mandamos este frasco de aceite de oliva. Hermanos, esto es falso, ¿sí? Y son charlatanes, son personas fraudulentas, no creas en eso. Ahora, el aceite no tiene ningún poder místico, es solo aceite. Es solo aceite. Tampoco creemos que los ancianos de una iglesia poseen el don espiritual o el don apostólico de sanidad. Tampoco es eso, que te puedan pegar y en el nombre de Jesús seas sanado. Como hay cosas en iglesias donde caen al piso y empiezan todo esto es falso, hermanos, ¿sí? El poder no está en el aceite, el poder no está en el hombre, el poder está en Dios. Y aunque hoy día no exista tal don de sanidad, donde puede pasar tu sombra por encima de alguien y se sanan, no existe ese don el día de hoy, ya cesó. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que puede sanar. Él es nuestro sanador. No siempre sana. Hay casos bíblicos donde hasta apóstoles que quizás con un don podían haber sanado a alguien, no pasó. Y esos charlatanes, voy a dar una nota, ellos ocupan esa manipulación como para cubrirse y dicen, es porque tú no tienes fe. Pero eso es falso. Si es un don de sanación, de sanidad, la persona no tiene que tener fe necesariamente. Si tú tienes el don, tú le puedes sanar. Pero como para echar la culpa de su falso don, esa es una de las técnicas que usan. Nuestro Dios sí puede sanar y sigue sanando. Hemos visto casos, hemos vivido casos donde Dios sana a personas enfermas. Cuando la medicina, la ciencia no lo puede explicar, pero Dios lo hizo. Nosotros oramos con fe, confiando que el Señor puede sanar si es que sea su voluntad. Si Él decide sanar, lo hace. Y si decide no hacerlo, seguimos confiando en su sabiduría perfecta. En resumen de estos versículos que podrían parecer controversiales, nosotros obedecemos el mandato, oramos con fe y dejamos los resultados en las manos soberanas de Dios. El versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una vez escuché a un pastor decir, este versículo se puede dividir en 3 partes y hay 3 grupos religiosos que ignoran las otras 2 partes y solo ponen atención a una de las 3. Dijo, a los católicos les encanta confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué? Porque es lo que hacen con un cura. Después dijo, a los pentecostales les encanta, orad unos por otros para que seáis sanados. Y a los bautistas les gusta, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero nosotros, hermanos, no vamos a ignorar ninguna parte de este versículo. Es un versículo muy poderoso, ¿sí? Y que nos enseña bastante. Hay algo poderoso en hablar con nuestros hermanos acerca de nuestras luchas. Es decir, hermano, yo estoy luchando con, y tú dices el pecado. Y quisiera saber si puedes orar por mí, hermano. Y debemos orar unos por otros. ¿Para qué? Para superar esa lucha que estamos viviendo, para que seamos sanados y podamos seguir avanzando. Dice al final del versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí en el libro de Santiago nos está hablando acerca del poder de la oración y ocupa 2 maneras para hacerlo. Primero, la palabra eficaz. La palabra eficaz es la traducción al castellano
y es traducida del griego. Y la palabra en el griego es la palabra de la cual tenemos nosotros energía, sí, en su etimología. Energía proviene de la palabra griega que se tradujo eficaz. Habla de algo que está activo, que está operando y que está produciendo efecto. La oración es eficaz. Puedes pensar quizás en la leña, como una leña, un tronco de leña dentro de una combustión. Es eficaz. ¿Por qué? Porque está ardiendo y está produciendo un efecto calórico, está dando calor. Hay una energía real que está actuando. Y la oración eficaz, dice. Después, también nos habla y dice la palabra puede. Eso también habla de poder. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra puede habla de un poder inherente, un poder, una suficiencia, la capacidad real de lograr algo. ¿Sí? Que algo es poderoso. La oración no es simbólica. Tampoco tiene poder porque es algo psicológico. O tampoco es un acto, un rito, ejercicio religioso vacío. La oración tiene poder verdadero. A lo mejor ustedes no sabían, pero yo soy de California, el hermoso estado de California. Uno de los mejores lugares en el mundo. Y obviamente no antes que Coyhaique. California en un tiempo era considerado inútil, infructuoso. Estoy hablando de hace 200 años. Era un lugar que la gente no tenía interés en California, porque era mucho desierto, mucho bosque, tenía de todo. California es algo parecido a Chile, solo que es bastante más ancho, ¿sí? Y un poco más corto. Quizás sería algo como Calama hasta Puerto Montt, ¿sí? No Punta Arenas hasta Arica. Pero en 1848 se descubrió oro en un lugar que se llama Sutter's Mill. Y casi de la noche hasta la mañana, todo cambió. Miles y miles de personas empacaron sus vidas, sus hogares, sus familias y comenzaron a hacer el viaje larguísimo para llegar a este lugar inútil. Y ellos fueron en busca de riquezas. Lo que antes parecía un territorio lejano y poco importante, se convirtió en una tierra de oportunidad. Y hoy día, California es el estado más rico de Estados Unidos. Son 50 estados y California es el estado más rico. Y de hecho, si California fuera su propia república, o sea, su propia nación independiente, estaría entre las economías más grandes del mundo entero. Si California fuera un país, yo vi cifras que sería la economía cuarta más grande en el mundo. ¿Sí? Para darles una idea, un lugar totalmente inútil, pero que hoy día está dentro de los lugares más ricos en el mundo. ¿Qué ocurrió? Se descubrió y se aprovechó de una fuente inmensa de riqueza que había estado allí todo el tiempo. Estaba ahí. No apareció en 1848, pero estaba escondido bajo la superficie. El oro no nació en 1848, no fue creado cuando alguien lo encontró, siempre había estado allí. Pero lo que cambió fue que alguien lo descubrió y lo creyó y estuvo dispuesto a cavar. Eso es lo que hizo la diferencia. No todos los que oyeron la noticia se hicieron ricos.
Solamente los que respondieron, viajaron y trabajaron participando de esta riqueza. California no se transformó simplemente porque había oro, sino porque hubo quienes lo buscaron con decisión. No todos los que oyeron esa noticia se hicieron ricos, solo los que creyeron y cavaron. Ahora, la oración es así. El poder de Dios siempre ha estado disponible para nosotros, pero son muy pocos que cavan. Pocos perseveran en la oración y pocos oran. Si tú haces algo normalmente que incluye comida, suele llegar toda la gente. Pero si tú dices, vamos a hacer una reunión de oración, es muy difícil que llegue gente. Sí. Yo recuerdo que en el seminario bíblico yo decidí empezar una reunión de oración. Y nosotros entrábamos a clases a las 7:30. Entonces ya era una mañana tempranita, porque yo vivía lejos del seminario y tenía que conducir mínimo 30 minutos en la carretera. Pero llegábamos entonces a las 7 para tener la reunión de oración. Y en esa reunión de oración siempre era yo, siempre iba Annie y siempre iba Josh, un amigo del seminario. Y a veces iba el decano. Decano es ese, ¿no? La persona como encargada del seminario. Sí. Y lo hicimos por años y nunca iba nadie, excepto nosotros. En un seminario con mucha gente. Nosotros hace como 1 año y medio empezamos a juntarnos los domingos a las 10 para orar aquí. Y normalmente soy yo, Maika y Nacho. A veces Miguel viene también, en algunas ocasiones otros han llegado, pero es difícil que la gente llegue a orar. Es muy difícil eso. Son pocos quienes oran. No hay que ir a una reunión de oración para orar, pues la oración principal uno lo hace en privado y con su familia. Pero algo que escuché hace años que ha sido también real en mi vida es que poca oración, poco poder. Más oración, más poder. Mucha oración, mucho poder. La oración empodera la vida cristiana. Da poder a la predicación. A veces uno predica y siente como que... no sé si esto existe en español también, pero en inglés tenemos ese dicho, dejé un huevo. Es como para decir que fue un sermón malo. Y a veces predicas el mismo sermón y después vidas cambiadas. Y me dice, ¿qué pasó? Suele pasar que una vez oraste y otra vez no. Y yo no estoy hablando de orar al principio del sermón, bendice el Señor, Monseñor, para la gloria de Dios, amén. Yo estoy hablando de buscar al Señor con tu cara en el suelo, con tus rodillas en el suelo, orando, Señor, necesito que tú obres. Yo he trabajado y preparado este bosquejo, pero sin ti, Señor, sin tu poder, no se hará nada de importancia eterna. O que quizás hay una abuelita que estaba orando por ti ese día. Hay una señora en Idaho que ora por nosotros todos los días y siempre me lo comenta. Había una señora que fue la maestra de escuela dominical de mi esposa cuando era niña. Y ella oraba por nosotros todos los días, como los primeros 5 o 6 años de nuestro ministerio, hasta que falleció. Y yo recuerdo que cuando falleció, aparte de toda la pena que sentí porque murió una hermana que nosotros queríamos tanto, después dije, ahora mi ministerio se hundirá sin ella. Porque ella oraba por nosotros todos los días. Sí. El poder de la oración. Ana oró y recibió un hijo. Josué oró y se detuvo el sol. El siervo de Abraham oró y Dios consiguió una esposa para Isaac. El Daniel oró
y los leones quedaron con sus bocas cerradas. Jonás oró y la ballena tuvo indigestión. Esther oró y salvó a una nación. Elías oró y no llovió. Oró otra vez y volvió a llover. Pablo y Silas oraron y salieron de la cárcel. Y esa noche el carcelero fue salvo, con toda su familia, y también se bautizaron. Si la oración pudo hacer eso por ellos, a través de sus vidas, ¿qué podría hacer por ti? ¿Qué matrimonio podría ser restaurado? ¿Qué hijo pródigo podría ser traído de regreso? ¿Qué familiar o vecino o colega podría ser salvo? ¿Qué ciudad o región o país podría ser sacudido? La oración es poderosa. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. Sí. Porque nosotros tenemos a un Dios que nos escucha y Él es poderoso. Pero tenemos que cavar, hermanos. Tenemos que orar. El Señor quiere que nosotros oremos. Ahora, yo entiendo que no todo depende de nosotros. Nosotros no somos nada. Entonces tampoco es mi intención hablar de lo importante que somos nosotros. Tenemos que orar y ahí sí se va a hacer cosas. Pero hermanos, si queremos ser usados por Dios, si queremos ver sus obras en nuestras vidas, nosotros tenemos que someternos a Él. Tenemos que andar en el Espíritu, y una de las mayores maneras que podemos hacerlo es a través de la oración. La oración poderosa requiere a un justo. Sí. Dice la oración en el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso significa que si queremos oraciones poderosas, debemos ser justos. Ahora la Biblia dice, no hay justo, ni aún uno. Entonces nadie puede orar de manera poderosa. No es lo que está diciendo la Biblia. Cuando nosotros comparamos versículos, podemos entender que alguien sí puede ser justo. Pero ¿cómo puede ser justo? Esa es la pregunta. Cristo tiene que ser recibido como Salvador. Él, perfecto en justicia, derramó su sangre por nuestros pecados. Él murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, serás justificado y serás vestido con la perfecta justicia del Señor Jesucristo. Y en los ojos de Dios, ahora serás un justo, porque fuiste declarado justo. Es por eso que Él dice, por la fe el justo vivirá. Está hablando de nosotros quienes hemos nacido de nuevo, recibimos vida eterna y tenemos a nuestra cuenta la justicia de Cristo. ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Y si tú ya has sido justificado, eres mi hermano en Cristo, necesitas andar en justicia. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Por ejemplo, dice en Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En Proverbios 15, versículo 8, dice, la oración de los rectos es su gozo. En 1 de Pedro 3, 12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. La oración poderosa no fluye de una vida descuidada, de un corazón alejado del Señor. Hay estorbos para la oración de nosotros, y uno de ellos es tener iniquidad en nuestros corazones. O por ejemplo, si un marido no está tratando bíblicamente a su esposa, sus oraciones van a tener estorbo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, la oración poderosa fluye de una vida limpia delante de Dios. Eso también aclara nuestras mentes para que podamos orar de la manera correcta y pedirle cosas conforme a su voluntad.
Dice que Él quiere darnos las peticiones de nuestro corazón. Pero, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro deleite en el Señor, nuestro corazón se va moldeando y lo que nosotros queremos y pedimos es lo que Dios quiere. Sí. La oración, vamos a seguir. Versículos 17 y 18. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es interesante cómo el Señor dijo esto. Yo creo que la mayoría conocen la historia de la sequía en Israel, cuando Elías oró, y el Señor mandó una sequía, después oró, y abrió los cielos con lluvia. Habla de Elías aquí en este versículo como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso para mí es alentador, porque después del último versículo decía, el justo, pues yo no me veo nada justo, estoy esforzándome, estoy prosiguiendo la meta, quiero honrar al Señor con mi vida, pero fallo, cometo pecado, cometo errores, y el Señor entiende eso, por eso dice, confesaos unos a otros, ¿cierto? Nuestras faltas. Entonces Él sabe, si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos, le hacemos a Él un mentiroso. Entonces ninguno de nosotros está sin pecado, pero sí dice la oración eficaz del justo. Entonces uno dice, yo no sé si estoy cumpliendo con las expectativas del Señor. Pero es alentador porque el Señor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él no era un hombre sin naturaleza pecaminosa. No era así. Tampoco era un hombre diferente que nosotros. Él era como nosotros. ¿Y qué pasó? Él oró fervientemente. Fervientemente oró y el cielo se cerró. Oró otra vez y el cielo dio lluvia. Y eso no fue la grandeza de Elías. Aunque humanamente hablando, incluso bíblicamente hablando, es un hombre de suma importancia en la palabra de Dios. Habla mucho la Biblia de la ley y los profetas. Y algunos han dicho que el hombre principal en cuanto a la ley es Moisés. Y el hombre principal en cuanto a los profetas es Elías. Por eso Moisés y Elías apareció cuando Cristo se transfiguró. Incluso muchos creen que los 2 testigos van a ser Elías y Moisés. Ahora no sabemos por qué la Biblia no dice, es solo conjetura. ¿Está bien dicha esa palabra? Conjetura. Pero mi punto es que Elías fue importante, ¿sí? Pero no fue la grandeza de Elías. Las oraciones de Elías no tenían más poder que otras oraciones. Elías tenía acceso al mismo Dios que tú. Y fue el poder de Dios respondiendo a la oración de un hombre común que él detuvo la lluvia y después dio la lluvia. Ese mismo Dios está vivo hoy. Y su poder está a tu alcance. ¿Recuerdas el apodo de Jacobo? Rodillas de camello. Nosotros podríamos hacer una encuesta en la iglesia. ¿Sí? Eso sería muy necio hacer esto. Pero imagínenlo conmigo, por favor. Tengan paciencia. Una encuesta. A ver, ¿quién aquí es el que más ora? ¿O quién aquí cree mucho en la oración? Y nosotros así levantar las manos. Yo sí oro todos los días. Me levanto orando, después me acuesto orando, oro antes de las comidas. Yo sé quién más ora. Podríamos hacer una encuesta así. O quizás más bien podríamos decir, muéstrame tus rodillas. Hermano, hermana, mi pregunta es esa. ¿Cómo están tus rodillas? ¿Ásperas por pasar tiempo en oración? ¿O suaves como piel de bebé? Lamentablemente tenemos muchos cristianos cuyas rodillas son suaves como piel de bebé. Dios no está buscando una clase élite de cristianos, no está buscando genios que tengan toda la Biblia memorizada. Dios no está buscando gente sumamente religiosa,
que como un fariseo por fuera se ve todo perfecto. Dios no está buscando influencers cristianos, celebridades espirituales. Él está buscando hombres y mujeres. Él está buscando niños, está buscando jóvenes, está buscando personas de tercera edad que doblen sus rodillas. La pregunta no es si la oración tiene poder. La pregunta es, ¿orarás?